Hoy les voy a exponer sobre el uso del Critical Administration Thresholds o CAT como predictor para la cirugía de control de daños en los pacientes con lesiones no compresibles del torso. Mi nombre es Natalia Padilla y le quiero agradecer a la Sociedad Panamericana de Trauma por esta oportunidad. Ninguno de los autores tenemos algún conflicto de interés. Primero, tenemos que entender la definición, el concepto de una lesión no compresible del torso. Esto es cualquier lesión pulmonar, vascular, de órgano sólido o fractura de la pelvis. Estas tienen una mortalidad del 6.8% y el 8% van a progresar a una hemorragia no compresible del torso, que es cualquiera de estas lesiones asociadas a un sangrado masivo y una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio. Esto genera que la mortalidad aumente drásticamente hasta un 44.6%. Estos pacientes generalmente requieren una cirugía de control de daños. Sin embargo, la identificación precoz continúa teniendo grandes dificultades y por esto se han creado nuevas herramientas como el Critical Administration Thresholds o CAT. El CAT es una redefinición del concepto de la transfusión masiva, en el cual no solo se evalúa el volumen de la transfusión, sino que se correlaciona con el tiempo o la velocidad de la transfusión. El CAT es la transfusión de 3 unidades de glóbulos rojos en un periodo de 1 hora. Esto le otorga al paciente un estatus CAT positivo. El CAT es dinámico y evalúa en las primeras 24 horas. Esto quiere decir que si en un periodo de 1 hora un paciente requiere 3 unidades de glóbulos rojos, es CAT 1. Si en otro periodo de otra hora requiere otras 3 unidades de glóbulos rojos, es un CAT 2. Y si en otro periodo de otra hora diferente requiere otras 3 unidades de glóbulos rojos, va a ser un CAT 3. Los objetivos de nuestro estudio fueron entonces determinar la capacidad del CAT para predecir el requerimiento de una cirugía de control de daños en los pacientes con lesiones no compresibles del torso y evaluar la asociación entre el CAT y la sobrevida de los pacientes con lesiones no compresibles del torso. En los métodos, esto es un estudio retrospectivo realizado entre los años 2014 a 2017 en un centro de trauma nivel 1 en la ciudad de Cali, Colombia. Se incluyeron todos los pacientes de trauma con una edad mayor o igual a 16 años que hayan sufrido de una lesión no compresible del torso y que hayan requerido una cirugía de control de daños. Nuestra pregunta de investigación entonces fue la siguiente: ¿es capaz el CAT de predecir el requerimiento de cirugía de control de daños y la sobrevida en los pacientes con lesiones no compresibles del torso? Para responder esta pregunta realizamos un análisis estadístico y con un análisis ajustado, en el cual mediante un modelo de regresión logística múltiple estudiamos la asociación entre el CAT y la cirugía de control de daños. Para el análisis de sobrevida realizamos una curva de Kaplan-Meier y una regresión de Cox. En los resultados de un total de 400 pacientes, 166 o el 40% requirieron una cirugía de control de daños y 234 no. La mayoría eran hombres con una mediana de edad de 28 años. El 87% de los pacientes sufrieron un trauma penetrante y la mediana de la presión arterial sistólica del ingreso fue menor a 100 milímetros de mercurio, pero en el grupo de los pacientes que requirieron cirugía de control de daños, esta fue menor a 90 milímetros de mercurio, siendo estadísticamente significativo. Todos los pacientes sufrieron un trauma grave, pero los pacientes con cirugía de control de daños tuvieron niveles del ISS mayor y estadísticamente significativos. Con respecto a la transfusión de hemoderivados, los pacientes con cirugía de control de daños requirieron mayores volúmenes de glóbulos rojos y de plasma, con una mediana de 5 y de 4. El 46% de los pacientes fueron CAT 1. Esto quiere decir que tuvieron un estatus CAT positivo. Y en los pacientes con cirugía de control de daños, esto alcanzó aproximadamente el 70%. El 36% fueron CAT 2 y el 18% fueron CAT 3. El 12% de los pacientes
eran CAT positivos antes de la incisión quirúrgica y observamos que una gran proporción se positivizó durante el procedimiento quirúrgico, lo cual significa que el CAT es una herramienta útil para el cirujano antes y durante el procedimiento quirúrgico. La mortalidad global fue del 17% y no encontramos diferencias significativas entre los grupos. Bueno, ahora en el análisis de regresión logística encontramos que el ISS, el CAT1, el CAT2 y los niveles de lactato fueron predictores para la cirugía de control de daños. El anterior modelo guardó una buena bondad de ajuste y tuvo un buen desempeño con un área bajo de la curva de 0.8. El análisis de sobrevida a los 30 días se realizó con un modelo de regresión de Cox y encontramos que el CAT y los niveles de lactato estuvieron asociados a un mayor hazard ratio de mortalidad. Y lo anterior lo podemos ver en la siguiente curva de Kaplan-Meier o gráfica de Kaplan-Meier, donde los pacientes que nunca alcanzaron un estatus CAT tuvieron mayor sobrevida a los 30 días comparado con los pacientes que sí fueron CAT positivos. Esto también estadísticamente significativo. En la discusión, el CAT es un método innovador que va a correlacionar el volumen y la velocidad de la transfusión. Esto evita los sesgos de supervivencia y asegura que todos los pacientes recibieron una resucitación intensiva. Las limitaciones es que es un tamaño de muestra pequeño y es una experiencia limitada en un solo centro de trauma. Por eso se requieren mayores estudios. En los pacientes con lesiones no compresibles del torso, el CAT, el ISS y los niveles de lactato están asociados a una menor sobrevida a los 30 días. Por esta razón, concluimos que el CAT sirve como un marcador temprano para identificar precozmente los pacientes que se benefician de una cirugía de control de daño. Muchas gracias.